Agradecemos, Señor, por un nuevo despertar, por una nueva vida, por una nueva oportunidad de aprender, de crecer. Te agradecemos, Señor, por permitirnos caminar este camino junto con nuestros hermanos, creciendo juntos. Te agradecemos, querido Maestro, por tu presencia en nuestras vidas, por iluminar nuestras almas, nuestros corazones, permitirnos seguir tus pasos, Señor, por mostrarnos el camino. Agradecemos a todos nuestros hermanos de la espiritualidad superior que se encuentran aquí con nosotros. Les pedimos que iluminen nuestros hogares, nuestras familias, que nos ayuden a abrir nuestro entendimiento para las lecciones que vamos a recibir el día de hoy, que nos sigan dando fuerza para seguir adelante. Pedimos por nuestros queridos hermanos que todavía no conocen a nuestro Padre, a nuestro Maestro Jesús, que puedan ser bendecidos, aclarecidos, amparados. Les pedimos que se queden con nosotros hoy, que se queden con nosotros siempre. Que así sea. No sé cómo, es que no se le baja más. Ahora vamos a compartir el texto. Disculpa. Buen día, Sergio. Esperen que tengo problemas. Buen día, señor Sergio. Entonces, David, ¿nos apoyas con la lectura, entonces? Hola, buenos días. Buenos días, Sí, Judy. con todo gusto. Buenos Voy días. entrando. Gracias, Sergio. Gracias, doctor. La indulgencia. Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos ponen en práctica. La indulgencia no ve los defectos del prójimo, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca, y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos, es decir, una excusa plausible, formal, y no de aquellas que, con la apariencia de atenuar la falta, la hacen resaltar con pérfida maestría. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen, ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencia debe extraerse de vuestras palabras? La de que vosotros, que pronunciáis una censura, no haréis lo que reprocháis, y que valéis más que el culpable. Oh hombres, ¿cuándo juzgaréis a vuestros corazones, a vuestros propios pensamientos, a vuestros propios actos sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos? ¿Cuándo dirigiréis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos? Sed pues severos para con vosotros e indulgentes para con los demás. Recordad a aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón y que por consiguiente disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis o condena las que disculpáis porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros que exclamáis tan alto la palabra anatema, quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. José, Espíritu Protector, Buteos, 1863.
Allan Kardec, el Evangelio según el Espíritu, capítulo 10. ¿Continúo? ¿O hay que parar? Sí, puedes continuar si es posible. Bueno, apoyo y bendición. Asegura la protección a los hijos queridos en todo lo relacionado con el bienestar en el plano físico, pero cuando no piensen según tus principios, no les niegues el apoyo y bendícelos siempre. El esposo y la esposa, el compañero y la compañera, los amigos y los colegas cuentan contigo para solucionar las dificultades materiales. Sin embargo, cuando se equivoquen, creándote pruebas y luchas, apóyalos con los beneficios de tu propia comprensión, para que de un simple error no pasen a grandes calamidades domésticos sociales. Si tienes padres difíciles y violentos contigo, ayúdales con tu propia tolerancia, con la que el tiempo hace maravillas de armonía y felicidad. Familia y amigos que adoptan ideas contrarias a las tuyas, no les niegues la aplicación de las recetas de benevolencia, las cuales ya dispones, de modo a que se reúnan en el error en las bendiciones de la vida. En verdad, todos necesitamos unos de los otros, ya sea para compartir el pan que la tierra ofrece en abundancia, o para disfrutar del vestido que la naturaleza nos ayuda a tejer en todas las direcciones. Pero todos nosotros, en cualquier momento y en todas las situaciones, necesitamos sobre todo comprensión y bondad, estímulo y simpatía, las fuerzas vivas del amor que nos hacen mejores para vivir sirviendo y conviviendo, sobreviviendo a todos los problemas y experiencias de la vida, unidos invariablemente por el esfuerzo constante de ascensión a la luz divina. Emmanuel Francisco Cándido Xavier, libro Astronautas del Más Allá. Está cerrado tu micro. Disculpe. Gracias, David, por la lectura. Gracias, David, por la lectura. Gracias. Bueno, la Un indulgencia. placer, gracias. La indulgencia es un tema pues que nos toca a todos, ¿no? Según la definición del diccionario, la indulgencia es la disposición a perdonar una falta o tolerancia ante un error ajeno. Disposición a perdonar una falta o tolerancia ante un error ajeno. Esto es lo que nos dice el diccionario. La doctrina espírita nos dice, nos complementa esta definición diciéndonos que la indulgencia es una característica moral que se relaciona con hacer el bien y la caridad. Entonces, cuando Allan Kardec le preguntó a la espiritualidad mayor, ¿cuál es el sentido de la palabra caridad? Tal como Jesús la entendía, ellos le respondieron, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Entonces, la caridad, tal como la entendía Jesús, tiene estos tres pilares, ¿no? La benevolencia, indulgencia y el perdón. La benevolencia, pues nosotros ya sabemos, no creo que no necesita una definición. Benevolencia viene de bien, volencia de voluntad, entonces la buena voluntad, hacer el bien. El perdón, sabemos que es ese proceso libertador de nuestras almas, y la indulgencia como siendo parte de estos tres pilares de la caridad. Ahí es donde está la gran importancia para nosotros en trabajar en ella, de adquirir esta virtud o desarrollarla si ya existe en nosotros, potencializarla si ya está en mí, si ya está en nosotros. Cuando yo estaba estudiando para el día de hoy, analicé mi vida, ¿no? Analicé mis comportamientos y me di cuenta lo poco indulgente que soy. Entonces, le doy razón al texto cuando él nos dice que muy pocos la ponen en práctica. Y esta es la belleza de los evangelios, ¿no? Que cada evangelio es para cada uno de nosotros. Aquí no es para apuntar a alguien, es para
nosotros mismos. Entonces la doctrina nos dice que la indulgencia no ve los defectos de los demás y si los observa, evita hablar de ellos, evita publicarlos. La indulgencia oculta los defectos de los otros para no hacerlos sentir mal. Y ahí está nuestra gran dificultad, porque desgraciadamente tenemos la costumbre de ver siempre el lado negativo tanto de las personas como de las cosas antes de ver lo positivo. Entonces la indulgencia es este sentimiento fraterno que debemos cultivar todos hacia nuestros hermanos, evitando censurar, evitando criticar, evitando hacer comentarios negativos, escandalosos, evitar hablar mal de alguien, ¿no? Es evitar ventilar las imperfecciones de los demás. Es buscar siempre lo mejor de cada persona. Es apreciar los actos de los otros siendo comprensivos de sus faltas y no ponerlos a luz, no exponerlos. ¿No? Es no juzgar las acciones de los demás, pero si la malevolencia, como nos dice el texto, los descubre, es decir, si alguien nos viene a ver resaltando los errores de los demás, es siempre tener una excusa benevolente, es tener siempre una palabra positiva sobre la persona, es resaltar algo positivo. Y si no tenemos nada positivo que resaltar, entonces mejor cambiamos el tema de la conversación. Entonces, esa es la indulgencia, ¿no? Esta es la indulgencia que la doctrina nos está llamando a practicar. Y si vemos, yo solamente hablo por mí, si yo veo, tengo mucho trabajo que hacer. Entonces, esta es la reflexión que queremos hacer hoy sobre la indulgencia. Ya. ¿Y por qué nos interesaría a nosotros? En realidad, como dijo Yuri, es uno de los 3 pilares de la caridad, en realidad. Y cuando la doctrina nos dice que el orgullo y el egoísmo son las 2 peores llagas de la humanidad, es lo que mantiene la humanidad en ese estado. Bueno, la caridad es el remedio del egoísmo. Entonces, la indulgencia es una de esas virtudes que debemos como trabajar, cultivar. Y es una de esas virtudes que expresa el verdadero cristiano. El verdadero cristiano en el sentido de aquel que sigue las enseñanzas de Jesús, que realmente sigue los pasos del Maestro. Entonces, esa indulgencia es expresada con la postura en relación que tenemos con los demás, no con las imperfecciones del otro, en realidad. Una postura de tolerancia, de comprensión con las dificultades ajenas. Es esa mirada como más amorosa, más comprensiva con el otro. Y nos podríamos preguntar, como Yuri dijo, o sea, todos tenemos trabajo que hacer en ese lado, pero si nos damos cuenta, todos somos indulgentes y podemos ser muy indulgentes con la gente que amamos. Por ejemplo, nuestros hijos. Con nuestros hijos somos muy indulgentes. Y la verdad, el hecho de tener hijos, y los que tienen saben, es una bendición tan grande porque ahí uno pone en práctica el amor incondicional, todas esas cosas, uno da la vida por un hijo. Son una enseñanza increíble para nosotros. Entonces, cuando tenemos que ser indulgentes con un hijo, ahí sí la indulgencia es como el mejor abogado de defensa que podemos tener. A su máximo, ¿no? Luego sale para encontrar excusas, para encontrar explicaciones, ¿no? Para disculparlo. Y no es que inventa cosas, no, encuentra realmente lo que está de bueno en la persona, lo que esa persona tiene de bueno. Entonces, por ejemplo, con los hijos del vecino, tenemos esa misma postura que con nuestros propios hijos. Reflexionemos bien, honestamente. Entonces, en realidad, como ya sabemos, nosotros somos espíritus imperfectos, por eso estamos en este planeta. Somos espíritus inferiores
y venimos cargando ya hace mucho tiempo con el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Y la indulgencia, al contrario, es esa que hace sobresalir lo bueno que tiene el otro, el buen lado del otro. Entonces, por causa de ese orgullo y egoísmo, pensamos que si resaltamos lo que el otro tiene de bueno, el buen lado del otro, nosotros quedaremos como atrás, como apagados, así como oscurecidos, si resalto en el otro lo que mejor tiene. Entonces tenemos todavía una relación muy competitiva con los demás. Entonces, en vez de resaltar lo que el otro tiene de bueno, luego detecto lo que tiene de peor, lo que el otro tiene de peor. Nos hicimos expertos en hacer eso. Entonces, cuando el otro parece superior a nuestro lado, entonces ahí encuentro lo que tiene de peor y ¡zas! Le corto ahí para bajarlo a mi nivel, ¿no? Para que no brille a mi lado. Para bajarlo a mi nivel o más abajo, todavía mejor. Entonces, la realidad es que así somos inseguros, tenemos miedo de llamar la atención sobre lo que el otro tiene de bueno, de mejor que nosotros. Entonces realmente nos hicimos expertos en detectar lo peor en el otro. Pero si nos observamos nosotros somos tan perfectos para poder juzgar lo que el otro tiene de malo. Observémonos, como dijo Yuri, si nos observamos todos tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿quién somos para juzgar en los demás? ¿No? Ya estudiamos hace ya un tiempo que vemos seguido la traba en el ojo ajeno, pero no vemos la paja que tenemos en el nuestro. Entonces si tenemos tanta dificultad para deshacernos de esos vicios, defectos, ¿quién somos para resaltarlo en los demás? Lo que hacemos en realidad es proyectar en el otro lo que todavía no conseguí trabajar en mí, lo que todavía no conseguí sanar en mí. Esta frase que dice, más Pedro me habla de Juan, menos conozco a Juan y más conozco a Pedro. En realidad, de lo que hablo es lo que me incomoda dentro de mí, lo que está dentro de mí. Y somos bien rápidos, ¿no? Para negar en nosotros lo que tenemos de malo, pero para verlo en el otro, ahí sí, luego. Entonces, cuando hablamos de los demás, hablamos de nosotros mismos, en realidad, de nuestros parámetros, lo que tenemos dentro. Y estos parámetros los hemos adquirido en vidas pasadas, en otras culturas, hemos vivido en otros pueblos, en nuestro núcleo familiar, en nuestras experiencias personales. Entonces, la manera que nosotros percibimos el mundo exterior y lo juzgamos es según esos patrones que tenemos al interior nuestro. Entonces, si nosotros tuvimos derecho de tener nuestras experiencias y aprender de ellas, ¿por qué los demás no podrían tener ese mismo derecho? Ahora que estamos tomando conciencia de todo eso, de todos esos patrones, lo que tenemos que hacer y lo que vinimos a hacer acá es cambiarlos, cambiar ese lente que tenemos hacia el mundo de afuera. Y realmente el modelo que nos va a dar esa visión nueva es Jesús, es su evangelio. Eso es lo que venimos a hacer, a seguir sus enseñanzas. Entonces, la indulgencia es uno de esos grandes pilares que debemos empezar a trabajar y a poner en práctica. Cambiar esa visión que tenemos. Vamos a abrir la palabra para todos, para que todos puedan... Karen. Yo tengo una duda. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, mi duda es, por ejemplo, cuando de alguna manera queremos dar un consejo o
apoyar a alguien, ¿no? En cierto comportamiento que, bueno, en el que nosotros también estamos trabajando. Eso también, digamos, está bien, porque desde mi punto de vista, pues yo no lo veo mal. O sea, el reconocer como, mira, yo sé que soy así, pero pues estoy trabajando en eso, la verdad te recomiendo pues hacer esto. O sea, yo sé que no somos tal vez nadie para estar dando consejos sin haberlo trabajado nosotros mismos, pero si ya estamos en ese camino trabajándolo, pues no sé, digo, en mi caso, a veces sí hago ciertas observaciones con mi familia, ¿no? Con mis hermanos, con mi mamá, de que mira, hoy aprendí esto, o sea, hay que intentar trabajar esto, porque pues como que intento evitar la parte de, ay, es que tú eres así, o sea, como el señalar o el juzgar. Eso también, o sea, eso, digamos, también está mal o está como en contra de la indulgencia, como que ahí me entró la duda, pues, de qué pasa cuando tienes un consejo para alguien o sobre cierto comportamiento que, pues, no, sabes que no es muy correcto. En realidad, Karen, hay algo bien importante que el Evangelio nos dice, ¿no? Que hay ocasiones en que es necesario ver las imperfecciones de nuestro prójimo, incluso revelarlas. Y esto dice que es una cuestión muy delicada, porque es preciso, para tú poder hacer una observación, es preciso tener una caridad bien entendida. ¿Ah? Entonces, si las imperfecciones de una persona solo perjudica a ella misma, ahí dice que no hay como una utilidad grande de revelarlas, ¿no? O sea, de darlas a conocer. Pero en cambio, si puede ocasionar prejuicios a otros, ahí es donde debemos preferir el interés del mayor número de personas que de un hermano que esté equivocado, ¿no? Entonces, según las circunstancias, es importante revelar, desenmascarar vamos a decir, ese mal comportamiento, esa hipocresía, esa mentira, y ahí puede constituir un deber para nosotros, porque es mejor beneficiar a muchos que a una sola persona, no sé si me entienden. Entonces ahora si nosotros tenemos una relación directa, una relación de confianza, porque estás hablando ahí de tu familia, claro que es importante hacerles ver los defectos, hacerles ver los errores de una forma bien amorosa, caridad bien entendida, con benevolencia, con indulgencia. Entonces sí es necesario, porque muchas veces estamos actuando y no nos damos cuenta de nuestros comportamientos hasta que alguien nos dice, oye, ¿por qué me estás hablando tan fuerte? Oye, ¿por qué me estás hablando de esa manera? Entonces, sí es importante. Y para esto es necesario siempre tener esa conciencia de las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Cuando le hacemos remarcar a una persona sus errores, pero sí, realmente es un deber. Y cuando, también otra cosa que nos dice el Evangelio, que si nosotros remarcamos algo a nuestros hermanos, no es, como dijo Sebastián, para sentirte mejor, sino para aprender de ello, ¿no? Para aconsejar. Entonces sí, es necesario. Siempre que se ha hecho desde el amor, así desde Con de esa benevolencia. postura de comprensión, sí, porque en realidad son herramientas que nosotros aprendemos y tenemos que, o sea, no las podemos guardar solo para nosotros, las debemos compartir con los demás. Pero seguro que sí, hay veces gente que está completamente cerrada y como dice Yuri, si va a ser problema, es mejor guardarlo para nosotros y dar el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo uno siempre puede ir iluminando donde vaya, así dando el ejemplo. Palabra abierta. Responde a tu pregunta, Karen. Sí, gracias. Una vez más, pues la respuesta es como la intención con la que haces las cosas, ¿no? O sea, no desde el juicio y desde la crítica, sino, bueno, no sé si en este caso la crítica constructiva funcione, pero eso, ¿no? Como con la intención de mejorar y no de señalar y criticar, juzgar. Ok, muchas gracias. Palabra abierta, gente. Si no hablamos nosotros. Estaba pensando, ¿no? Que todos, como dijo Sebastián, todos aquí
espíritus encarnados aquí en la tierra. Todos nosotros estamos pues en busca de evolución, ¿no? Todos somos espíritus imperfectos, con muchos defectos, muchos hábitos por mejorar. Tenemos todos malas inclinaciones que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar. Ahora, sabemos nosotros que todo cambio no se puede producir de un día para otro. No podemos de la noche a la mañana destruir patrones comportamentales que traemos de muchas encarnaciones y que alimentamos diariamente. Es mucho más difícil deshacer viejos hábitos que adquirir nuevos. Pero es un trabajo que tenemos que llevar a cabo, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es un trabajo intenso y sobre todo duradero de reforma íntima si queremos crecer moralmente. Aquí hay nuevas, hoy que entra Karim con nosotros y tenemos nuevas personas, la doctrina espírita nos hace esa invitación siempre a la reforma íntima. La reforma íntima es uno de los pilares del espiritismo, ¿no? Este es un proceso que consiste en mirarse a sí mismo y cambiar de adentro para afuera. Esta es la reforma íntima a la que estamos todos llamados, ¿no? Al autocuidarse, a transformar nuestros pensamientos y acciones y practicar buenos hábitos con el fin de ser cada vez mejores. Entonces no es construir algo nuevo, pero sí reformar lo que ya existe, buscando siempre nuestro mejoramiento. Es la transformación moral en la práctica. Entonces, para ser indulgentes necesitamos empezar ese trabajo o continuar ese trabajo de reforma íntima. Y necesitamos empezar con pequeños cambios en nuestras actitudes con respecto a la indulgencia. Podemos observarnos cómo reaccionamos frente a los deslices de los demás, frente a los errores de los demás, cómo nosotros estamos reaccionando. ¿Acaso nos enojamos? ¿Nos hacemos juicios severos? ¿Nos sentimos engrandecidos o nos sentimos disminuidos? ¿Nos sentimos humillados? Es observar qué sentimientos disparan en nosotros. Entonces, debemos de comenzar a cambiar estas reacciones y comportamientos que tenemos frente a los errores de nuestros hermanos. Cuando nosotros nos encontramos en una situación y surge algo desagradable que nos provoque malestar o molestia, es tratar de controlar estos impulsos, respirar hondo, reflexionar. La indulgencia es poder ver a nuestros semejantes tratando de comprender las razones de por qué se están comportando así, de por qué están teniendo esta acción. Es ser comprensivos, es ser pacientes, ser tolerantes. Debemos eliminar ese hábito de criticar, de juzgar, de comentar los errores de los demás. Debemos aprendernos a callar cuando no tengamos nada bueno que decir. Es simpatizar con el dolor de los demás. Ahora, desde el momento en que nosotros reconozcamos nuestra propia imperfección, ahí aumentaremos nuestras capacidades de comprensión de los demás. Entonces es el autoconocimiento, autoanálisis, aceptación de nuestra imperfección. Eso nos va a permitir, ¿no? Trabajar sobre nuestra indulgencia. David. Y Antonio. Después. ¿Y Antonio? Sí, si quiere Antonio, ahorita sale. Sale Antonio. O Caro. Soy yo. Se escucha como un eco, no sé si tienen dos aparatos abiertos. Sí, espera. No, si no de allá le No, es que no. Era quitarlo. Bueno, nada más quería comentar de justo eso, ¿no? Que dijiste ahorita, cuando conocemos nuestras imperfecciones,
podemos ser un poquito más compasivos con nuestros hermanos. A mí me ha pasado eso, ¿no? Cuando llego a reconocer pues algo en el otro, a lo mejor que considero o juzgo como, pues, como errado, como una falta, identifico en muchos momentos que yo en algún otro tiempo tuve ese tipo de faltas y eso me hace como ser un poquito más compasiva y más comprensiva, ¿no? Con el otro y no juzgar, sino entender pues que está en un momento de evolución distinta, ¿no? Así como yo también estuve anteriormente pues en otro momento. Entonces es la importancia del no juicio hacia los otros. Viene también pues de que no sabemos la vida de la persona, no sabemos pues su historia, lo que ha pasado, su nivel de evolución no lo conocemos. Entonces, el que recalca pues ahí la lectura de que nos aprendamos a juzgar a nosotros mismos antes que a los demás, creo que viene de ahí, ¿no? Desde el punto del autoconocimiento, de la autoobservación, de que solamente nosotros o sea, somos a nosotros mismos los mejores que podemos llegar a conocer en esta vida. Entonces somos a los únicos que podemos juzgar con todo derecho porque pues conocemos nuestra historia, ¿no? Entonces a la historia de los demás que no sabemos absolutamente nada más que lo que ellos dejan ver o lo que podemos percibir a través de nuestro lente subjetivo, pues yo creo que es mejor sí guardar las malas palabras y al contrario, ¿no? Si podemos resaltar alguna virtud o algo bueno, pues practicarlo. La verdad es algo complejo porque estamos acostumbrados a ver el defecto, a ver lo malo, pero creo que no es imposible y que podemos pues empezar a trabajarlo desde la conciencia, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Caro. David. Sí, el tema es como muy impactante, ¿no? O sea, es muy sencillo, es muy, como muy diáfano, pero es, creo yo, uno de los más elevados. Creo que la indulgencia es como la hija mayor del amor, ¿no? Del amor incondicional. Y yo estaba haciendo una reflexión porque obviamente algunos de nosotros tenemos la tendencia quizás a la intolerancia, a la superioridad, a la competencia o a la rabia interna, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo yo curarme de ese mal? Porque es un mal que lo tiene uno como un cáncer y que también lo transmite, ¿no? En el trato con los demás. Y no es fácil, no es fácil porque uno puede tener situaciones no resueltas y tiene uno que vencerse a sí mismo. Y hay veces uno lucha contra uno mismo, por ejemplo, los que están en depresión pueden tener rabia dentro también, los que tienen rabia porque somos intolerantes, no aguantamos los defectos de los demás, tenemos esa guerra, ese conflicto, ¿no? Y ahí la palabra clave creo es autoconocimiento, aprender a conocernos. Y la palabra clave es tomar como referencia al Maestro Jesús. Aquí el tema es muy bonito, es hermoso, creo que daría para mucho, pero particularmente me acordé de un pasaje del Maestro Jesús en algún libro que decía que cuando los discípulos del Maestro Jesús tuvieron que aceptar que Juan Bautista lo habían matado, los discípulos de Juan Bautista que eran más mesurados, eran más humildes, más limitados, comían muy poco, se guardaban de mantener la palabra bien controlada, eran muy rústicos en el sentido de que aguantaban por el ideal de su maestro, que en ese entonces era Juan Bautista, se quedaron huérfanos porque mataron a su maestro. Entonces el Maestro Jesús técnicamente adoptó, por decirlo así, a esos discípulos y hubo conflicto entre los discípulos del Maestro Jesús, los originales, y los discípulos de alguna forma que se habían incorporado al grupo del Maestro, ¿no? Y había como una cierta, digamos, resentimiento, como envidia, muy sutil, pero la había. Y había palabras que se les escapaba de que había una discriminación porque aquellos parecía que eran más, practicaban mejor el evangelio de la humildad, de la resignación, la paciencia. Entonces el maestro no dijo nada, no los criticó, no se ofendió ni nada. Lo único que dijo fue, yo sembré en sus corazones un rosal, pero lo están dejando secar.
Y los discípulos obviamente como que no es que fueran malos, pero a nosotros nos sale alguna vez en algún momento sentimientos humanos y caemos en ese error. Entonces simplemente con una exhortación muy sutil, muy respetuosa del Divino Maestro para con todos, no se ofendió, no se puso a la altura, a nivel de ellos, en el sentido de la vibración tan baja, y simplemente con ese gesto los desarmó y les recordó que el amor sobre todas las cosas, independientemente de las apariencias y de lo que estemos manifestando, ¿no? Entonces, no sé si ese pasaje es real o no, pero sí creo que el maestro en esa sutileza, en ese sentido de no atacar al mal con el mal, de no ver el defecto del prójimo, porque cuando alguien ama, realmente no ve el defecto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, amamos a nuestra madre, a nuestros hijos, lo ideal es que ese amor, obviamente no cegado, que podamos ver cómo ayudar al otro, porque me estoy ayudando, sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, la palabra que conócete a ti mismo es crucial, conociéndonos a través del trato con las demás personas y recordar mucho el concepto de que cuando yo veo con una crítica, con un enjuiciamiento a la ligera, veo un defecto de mi semejante, y yo puedo decir, yo fui él, ¿no? Yo fui lo que estoy criticando. O yo soy, sin darme cuenta, lo que estoy criticando. O quién no me dice que yo seré lo que estoy juzgando del otro. Entonces, no soy nadie en ese sentido para poder criticar ni osar siquiera, digamos, darle una exhortación si no es pedida. Puedo ser muy sutil, pero bien lo decían. Tiene que privar el amor incondicional como a mi madre que amo tanto, a mi hijo que amo tanto, con el trato de algún desconocido, de una persona que me encuentro en el camino, ¿no? Y recordar que la crítica no arroja ningún beneficio. La crítica es como si agarráramos una espada y le ponemos un tache a la otra persona, pero en el momento que criticamos, en ese momento el tache se agranda en nosotros. Entonces, es osado criticar y no saber, porque no conocemos la vida del otro. Hay personas que pueden ser intolerantes, impacientes, personas que hacen mucho daño con la palabra, con los actos, pero también no sabemos el tormento y el infierno que vivieron en el pasado. Las vidas pasadas que tuvieron, la niñez, fueron violados, no tuvieron padres, no tuvieron afectos genuinos, y es indudable que no se conocen porque están cargando eso. Entonces uno no puede osar criticar, y aparte de la carga que tienen, que es el infierno que traen, atormentarlos con una crítica destructiva, porque las críticas realmente son destructivas. Entonces, recordar que todos somos hijos del mismo Dios y todos somos divinos, y solo por ese único detalle tenemos que respetar al prójimo como el maestro nos enseñó. Nada más. Gracias. Gracias, David. Y eso, creo que es una parte importante, eso, el hecho de juzgar a los demás según nuestras experiencias que cargamos dentro, y en el otro siempre, solo vemos la puntita del iceberg. Es lo único que vemos, lo que sobresale, así, no sabemos qué vivió, qué traumas carga, o sea, ni en esta vida, ni en vidas pasadas, todavía peor, no sabemos. Entonces, imagínense si Jesús, cuando vino a este planeta, nos hubiera juzgado, o sea, pero son así, así. Entonces, no, Él vino, un ser tan superior, y vino con todo ese amor para enseñarnos, para curarnos, y Él es nuestro modelo, a final de cuentas. Entonces, sí, mucho trabajo, mucho que entender. Me hizo pensar rápidamente, antes de pasar la palabra a Carmen, me hizo pensar en el pasaje de la mujer adúltera, ¿no? Cuando dijo, ¿no?, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y cuando a la mujer adúltera le dijo, ¿quién te juzga, mujer? Cuando todo el mundo se fue, ¿quién te juzga? Nadie, Señor, yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Él no le dijo, no, mujer, estás haciendo esto, engañaste a tu marido, esto, nada. Ve, hija mía, y no peques más. Entonces, esa es no remarcar los errores de los demás, con mucho cariño, amor. No nos corresponde a nosotros. Carmen. Estaba pensando que estamos viviendo en una época muy difícil, donde pues existe mucha maldad,
mucho odio, mucha ira, ¿no? Entonces, está en nosotros sembrar una semillita, ¿no? A lo mejor tenemos muchos problemas también en casa, en nuestras vidas, con nuestra familia, pero depende de ti sembrar esa semillita de amor. A lo mejor, no sé, algún familiar, alguna persona en el transporte, alguna persona extraña a tu círculo familiar, tiene un mal día y a lo mejor tú eres esa tablita de salvación para esa persona. ¿En qué sentido? No sé. Por ejemplo, ayer me pasó. Iba en el transporte y iba una chica con muchas cosas. Entonces, el transporte venía lleno. Entonces, ella pues traía una bolsa, traía su mochila y estaba así como desesperada queriéndose sujetar del tubo y me le quedé viendo. Entonces le dije, te ayudo. Y se me quedó viendo así como diciendo, me dice, ¿de verdad? Digo, sí, te ayudo, a ver, te ayudo con tu mochila. Y ella se quedó así como, ay, muchas gracias. Entonces, ser buenos, ser buenas personas, ayudar sin mirar a quién, porque a veces dices, ay, no es que como no lo conozco, pues no le ayudo, ¿no? Ahí él. Y no, yo siento que es dar amor, ayudar, ser buenas personas. Yo siempre lo he dicho que si nosotros como humanos siguiéramos tan solo los 10 mandamientos que Dios nos dio, el mundo sería diferente. O sea, así de fácil y de sencillo. Desafortunadamente, bueno, pues no todos, pues tenemos esa ideología. Entonces, pues ser buenos. Yo siento que a lo mejor a algunos nos cuesta más que otros, porque les digo, no es fácil, no es fácil. Ayudar al prójimo no es fácil. Pero digo, está en nosotros el cambio, el decir, yo quiero ser hoy para una persona, buena gente, dar amor. A veces, a mí me pasa también que a veces digo, ay, hoy tuve un mal día. Y lo único que necesito es que me den un abrazo. O sea, que no me digan, ¿qué te pasó? A ver, cuéntame, ¿por qué? Y mala gente. O sea, no. Que te den un abrazo y que te digan, pues todo va a estar bien. Entonces, yo siento que en algún momento de nuestras vidas nosotros somos una tablita de salvación para alguien. Y dar eso, ¿no? O sea, dar amor, porque ya la vida ya está muy, pues muy llena de odio, de coraje, de ira, como dice Yuri, de adulterio. Entonces, pues no criticar, al contrario, ayudar y dar amor. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y pues el hecho también de que juzguemos, critiquemos, nos estemos fijando en los defectos de los demás, mejor a nosotros mismos hacer una corrección de todo lo que nosotros nos falta por cambiar. Mirar, dicen que cuando estás apuntando tú a una persona, 4 dedos te apuntan a ti. Entonces, yo siento que es eso, o sea, hacer un cambio en nuestra vida y decir, hoy no voy a juzgar. A lo mejor, porque también las palabras matan, ¿eh? ¿En qué sentido? En que dices, ay, oye, ¿qué te pasó? Estás muy gorda. Y esa persona, en lugar de decir, ay, me dio gusto verla, dice, ay, me dijo gorda, te miras al espejo y dices, sí, estoy gorda. Ay, y no. A mí me ha pasado también que a veces con mi círculo de amistades empiezan, oye, fíjate que vi a tal amiga y ¿ya viste? No, ya trae un super carro. ¿Cómo le habrá hecho? Entonces, luego así me dicen y me dicen, ¿tú cómo ves? Y yo pues la verdad me quedo callada, ¿no? Yo digo, pues no sé, ay, tú payasa. Y es que yo les digo, es que miren, sinceramente yo, si no tengo nada bueno para decir, la verdad no digo nada, nada. Y pues sí trato, la verdad, de ser mejor persona cada día y, y cambiar yo. Porque si tú dices, ay, mamá, por ejemplo, ay, mamá, es que debes de cambiar, ya no critiques, ya no juzgues a la vecina. Y pues tu mamá se queda así como, entonces a mí cuando me dicen un chisme o algo y me quedo callada, pues ya no siguen con la conversación porque saben que no hay pie.
a esa conversación para criticar a esa otra persona. Entonces, pues sí, está en nosotros en cambiar, en ser buenas personas, en dar amor y ayudar a la gente sin recibir nada a cambio. Porque a veces cuando ayudamos a la gente recibiendo un pago o recibiendo algo a cambio, nos decepcionamos. Entonces, da sin recibir nada a cambio para que no te decepciones y da de corazón. Gracias. Gracias, Carmen. Perfecto. A mí una de las frases que más me tocó en el texto, cuando dice que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos e indulgentes con los demás. Y bien exigentes con nosotros. Y esa frase la tendremos que recordar todo el tiempo. Porque en realidad no es nuestro trabajo acá ser el juez de nadie. O sea, no venimos acá a ser un árbitro o alguien que juzga. Y nosotros espíritas tenemos un gran privilegio de conocer a Jesús, de conocer su evangelio y esta doctrina que nos esclarece tanto. Entonces, si miramos allá afuera, ¿quién tiene este conocimiento? ¿Quién estudia estos conceptos, estas enseñanzas? Entonces, nuestros hermanos viven en la ignorancia, viven sin herramientas. Entonces, ¿cómo podríamos juzgar a una persona que todavía no ha despertado? Entonces, nuestro trabajo no es de juzgarlo, pero sino de encaminarlos, de enseñarles. No, Jesús no vino para juzgarnos a nosotros, vino para enseñarnos. Entonces, seamos siempre exigentes con nosotros mismos, con las herramientas que tenemos, con los conocimientos, pongamos en práctica y seamos indulgentes con los demás, ¿no? Como Jesús, nuestros hermanos de la espiritualidad superior, tomemos ejemplos con ellos que ya están más adelante, ¿no? Son nuestro ejemplo a seguir. Entonces creo que poner en práctica todos los días esta enseñanza, que no quede solo en teoría, que no sean lindas frases, o sea, poner en práctica día a día, poco a poco, tomar más conciencia de nuestros conocimientos. Y hablaba mucho de conocerse a uno mismo. Y sí, es analizarse y conocerse, pero también es importante aceptarse como somos para empezar a trabajar a partir de ahí. Porque la verdad, el orgullo siempre nos dictó que estábamos ya en la cima de la montaña, que habíamos llegado al top. Y ahora con esto nos damos cuenta que en realidad no, que el camino recién empieza. Entonces, aceptar de dónde arrancamos. Nos hemos equivocado, llegamos hasta este punto en el camino y a partir de acá tengo que empezar a trabajar y a trabajar duro. No hacer trabajar a los demás, uno mismo, con lo que tengo, trabajar. Y si puedo en ese trabajo mostrarle a los otros, ayudar a los demás, eso es genial, genial. Viene un poco a decir lo que dijo también Carolina y Carmen, ¿no? De vernos nosotros mismos y después los demás, ¿no? Y eso de ser severos, como dice la frase, sean exigentes con nosotros, indulgentes con los demás. Y realmente hacemos lo contrario, ¿no? Siempre somos indulgentes con nosotros y muy severos con los demás, ¿no? Cristo como dijo el Seba, ¿no? Me hace pensar siempre mucho ¿cómo puedes pretender quitar la paja del ojo de nuestros hermanos si todavía tenemos esa viga en nosotros que nos ciega, ¿no? Entonces, vernos nosotros, ver nuestros defectos, corregirlos antes de permitirnos juzgar a los demás. Un benefactor del Evangelio dice, son tan perspicaces y tan videntes con los defectos de los demás, pero tan ciegos con los de ustedes. Entonces es realmente eso, ¿no? Carmen. Esa es la de hace rato. Ok. Sí, ya había hablado, nada más que se quedaba ahorita. Que pensé que había levantado de nuevo. Palabra abierta, gente. Mi tía Vena que escribió, podemos hacer mil cosas buenas por las personas y pocos lo notan, pero cometemos un solo error y eso lo señala o lo ven inmediatamente. No hay indulgencia ni empatía.
exactamente, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde falta mucho esa indulgencia, ¿no? Esa intolerancia sigue siendo una característica muy marcada en nuestra sociedad, ¿no? Y como dije al principio, ¿no? Lo que dice mi tía Bene, nos acostumbramos a ver el lado malo de las cosas, de las personas, olvidando que nosotros también somos portadores de imperfecciones, ¿no? Que debemos reformar. Entonces nuestro deber es siempre lo que Jesús nos dice, orar y vigilar, ¿no? Vigilarnos a nosotros mismos en nuestras conversaciones, en el trato con los demás, ¿ah? No olvidar de que hay un francés que dice que quien habla de los defectos ajenos habla de los suyos. A los defectos en los comportamientos de los demás que nos molestan son los que nosotros mismos poseemos, porque si no, de lo contrario, no nos molestaría. Entonces, antes de censurar las imperfecciones de los demás, debemos mirar si no se puede decir lo mismo de nosotros, si nosotros no nos estamos comportando de la misma manera. Debemos tratar de adquirir o de poseer las cualidades opuestas a los defectos que estamos criticando en nuestros hermanos. Entonces, si nosotros criticamos que nuestro compañero es avaro, seamos generosos. Estamos reprochando que es orgulloso, seamos humildes, seamos modestos. Si creemos que es rudo, seamos suaves, como nos dice Jesús. Entonces, ver a nosotros primero qué hay, reformarlo y después permitirnos observar en los demás, ¿no? Karen. A ver, espero que no se escuche mucho ruido. Ahorita me estaba acordando del evangelio que tuvimos en el Carrizal, que habla de los superiores y los inferiores, del deber. Entonces, como que me vino a la mente que muchas veces, por el simple hecho de estar en una posición mayor, en el trabajo o algo, te sientes con el derecho de, ay, es que yo soy tu jefe, yo te puedo decir, ok, pero pues es como recordar esa parte, ¿no? Que ahora sí que los que se eleven serán rebajados. O sea, no darte atribuciones, pues que, bueno, no darnos atribuciones que no nos corresponden en realidad, porque ¿quiénes somos nosotros para ser jueces, como tú dices, ¿no? Incluso en nuestro trabajo, en nuestra casa, bueno, que el deber de nuestros padres es educarnos, ¿no? Pero hacerlo pues desde el amor también, no con el señalamiento, no con el juicio, porque creo que algo que me ha quedado más claro es que cuando alguien habla de los demás, habla más de sí mismo, ¿no? De cómo es esa persona. Entonces, a veces hasta se vuelve de verdad muy incómodo estar con personas que están criticando a los demás. Es como, no sabes hablar de otra cosa que no sea de los defectos de los demás. O sea, ¿por qué tus ojos están tan al pendiente del mundo externo? ¿Por qué no volteas a verte a ti? O sea, estás tan ocupado viendo a tu alrededor que ni siquiera te has volteado a ver a ti, ¿no? Entonces, y como tú dices, que no se quede en palabras bonitas, porque es muy fácil venir aquí y hablar y, ay, no, yo estoy estudiando el Evangelio. Y sales a la calle y ya se te olvidó, y ya se nos olvidó y ya estamos otra vez cayendo en patrones erróneos. Y de verdad que a mí una tarea que me ha funcionado es durante todo el día observarme, o sea, observarme y decir, ay, ahora otra vez caí en esto, otra vez estoy haciendo esto, ok, ¿qué me falla más, no? ¿Cuál es mi punto débil? Así como trabajar en eso. Y de verdad que me siento muy feliz. Digo, queda muchísimo trabajo por delante, mucho, pero me siento muy feliz porque voy viendo resultados. O sea, yo en mí, en mi persona, poco a poco voy viendo cómo patrones que seguía antes, estoy intentando corregirlos. Mismo que no lo haga ya, me doy cuenta, ya los veo. Entonces, pues es muy bonito de verdad cómo la doctrina nos permite
caminar pues con pasos firmes, ¿no? Y como ustedes lo decían, somos muy afortunados, de verdad muy afortunados, porque hay cosas que la gente no conoce y, y mismo que lo conozcan, no, como que no terminan de aceptarlo o de trabajarlo. Entonces siento que de alguna manera tenemos un poco más de responsabilidad por el hecho de estudiarlo, de estar aquí presentes, pues ponerlo en práctica, ¿no? Que no quede de verdad en apuntes, en palabras, en conversaciones, sino observarnos y trabajar. Y ya para terminar, claro que es difícil romper patrones que venimos trabajando mucho tiempo, pero pues si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? O sea, los vamos a seguir arrastrando y cargando y pues, al final se hace una bola de nieve gigante. Entonces, poco a poquito, pues sí, trabajar, igual no juzgarnos tan fuerte a nosotros, a veces somos, sí, no sé, siempre como que muy duros, pero entender que estamos en la lucha, estamos trabajando. Gracias. Todo el mundo. No, quiero decir simplemente que la indulgencia se extiende, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos, como Karen dijo. Entonces, Todo el mundo quiere estar consciente, quiere estar en control de su vida, iluminarse, y no estamos conscientes de esos patrones que guían nuestra vida. Estamos en piloto automático constantemente. Entonces, si no empezamos a analizarnos, a vigilar, como dijo el maestro, a analizar esos patrones y hacer el esfuerzo de cambiarnos, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer para cambiar todos esos viejos hábitos, esa vieja persona que está ahí dirigiendo nuestras vidas. Es un esfuerzo constante y es un proceso. Son cambios que nos hacen de un día para otro, pero sí podemos dar un paso a la vez y cuando nos demos cuenta ya ese cambio, ese esfuerzo va a haber ganado fuerza, ¿no? Pero toma tiempo. Antes de pasarle la palabra a David, que había levantado la mano, me recuerdo que un bienfeitor que vino el viernes pasado a nuestra reunión nos dijo, ustedes ya tienen todo, tienen el Evangelio de Jesús, tienen la doctrina, es como si nos hubieran entregado un manual de instrucciones. Miren, esto funciona así, ahí tienen todo lo que necesitan para elevar su alma, para romper esos patrones, para trabajar, todo está ahí. Y otro una vez nos había dicho, ustedes tienen que poner siempre entre ustedes y cada situación, cada persona, pongan a Jesús como filtro. O sea, no esos patrones, no esos lentes que hemos creado nosotros, erróneos, con los cuales juzgamos el mundo exterior y los demás, pero pongan a Jesús, así no se van a equivocar. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría Jesús, su evangelio? Y así poco a poco, si ponemos en práctica esas enseñanzas, en práctica, no quedan en teoría, poco a poco va a ir ganando fuerza todos estos nuevos hábitos. Y así vamos a ir cambiando poco a poco. la práctica. La práctica es el maestro. David. Sí, mi segunda y última aportación en esta sesión. El tema es hermoso, es maravilloso. Ayer estábamos revisando acá con algunos compañeros esas lecciones de espiritualidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Que tenemos que aplicar. Obviamente esas lecciones todas son de Jesús, todas vienen de la vida del maestro. Y se nos decía que deberíamos poner un ideal, aunque fuera pequeño, pero que nos hiciera ver cómo mejoramos nuestra relación con las demás personas. Yo llegué a la conclusión que el ideal debe ser, en mi caso, o sea, paciencia, comprensión, y esto prácticamente creo que sería el bueno, sería la indulgencia, y creo que lo voy a tomar como el ideal que tengo que desarrollar en esta vida, ¿no? Yo me decía, bueno, ok, está interesante y está claro el caso, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos esa tendencia a seguir repitiendo patrones de manera inconsciente, como que no le encontramos el camino. Y se nos dice, no, pues que Jesús, hay que seguir a Jesús, y es válido y es completamente cierto. Pero hay una naturaleza inconsciente nuestra que aunque escucha no entiende o le cuesta trabajo. Y pareciera que es un trabajo muy difícil, pareciera que nos va a quitar la felicidad de la vida, el hecho de querer autocorregirse, conocerse, comprenderse. Y creo yo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Dice el maestro que cuando alguien ama, comprende, y que cuando alguien comprende, ama.
O sea, cuando alguien entiende, cuando uno osa entender la verdad del conocimiento, del mensaje del maestro, y nos ponemos en esa posición, podemos darle la vuelta a la tortilla, como yo coloquialmente digo, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si este planeta estuviera lleno de seres humanos que son indulgentes, benevolentes, pacientes, compasivos, amorosos? Sería el cielo en la tierra. Y realmente lo que veo no es que no querramos serlo, lo que pasa es que quizás estamos enfermos, pero somos inconscientes de nuestras enfermedades. Y haciendo el símil es que Jesús es el único ser que es 100% sano, 100% puro, 100% perfecto, y es un ser de luz que ha logrado mantener un sol de luz sin ninguna lunar, ninguna mancha en ese sol. Entonces yo digo, el Maestro Jesús es sano y todos los demás ciertamente estamos enfermos, pero el problema es de que no estamos conscientes de nuestras enfermedades. Entonces creo que la clave tiene que ver como, por ejemplo, cuando uno conoce a una persona por primera vez y la persona es intolerante, criticona, parlanchina, impaciente, y uno critica lo que ve, porque es la costumbre que tenemos, por lo que vemos, lo que nos sentimos heridos, criticamos lo que nos afecta. Pero ¿quién no nos dice que esa persona también está enferma? Por ejemplo, de diabetes. Yo me di cuenta de que conocí a una persona y me trató muy mal, pero no sabía que estaba enferma. Y así como ella, yo también estoy enfermo. No de diabetes, pero de locura, de depresión, de grabaciones, de traumas, fobias, tendencias y cosas que vengo acumulando. Entonces, ¿cuál es la solución en este sentido? Creo yo que la solución es muy clara, pero tenemos que hacer eso. Regresar a la fuente, a nuestro verdadero ser interno, a nuestro corazón, a nuestro amor. Y sobre todo, creo yo, una clave creo que tiene que ver con esto. Aprender a ser agradecido. Agradecido a la vida, agradecido a Jesús, a Dios mismo. Y sobre todo, como bien lo dijo Karen, tratar de hacer un examen de conciencia diario. En la noche, ya cuando vamos a dormir, para tu carro, detente tantito. A ver, vamos a hacer una revisión, esa voz interior. Ayúdame a ver en qué momento fallé a la caridad y a la benevolencia, a la indulgencia. Y si ya encontré unos puntos, decirle, Jesús mío, te lo entrego todo. Ayúdame a ser un poquito más cercano a ti. Ayúdame a transformarme. Entonces, en el estar duro y dale constantemente, cada día, cada semana, seguramente el cambio se va a hacer y no nos vamos a dar cuenta que esa fe que tenemos, esa oración, esa meditación, ese deseo de cambio, porque tenemos el poder de cambiar, así como lo hicimos para un lado, lo podemos hacer para el otro, solo a través de la entrega a Jesús, a Dios mismo, vamos a poder ser transformados y curados, porque Jesús es el sanador, es el médico de las almas, de los espíritus y de los cuerpos. Entonces creo que la clave es muy clara. Tenemos que decidirlo y empezar a hacer cosas pequeñas, que esas cosas pequeñas van a redundar en algo grandioso, un cambio, una transformación. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es eso, trabajar en uno mismo. Los demás son reflejo de nosotros. El trabajo es con uno, no con los demás. Gracias. Gracias, David. Ese cielo en la tierra que hablas, que sería si todo el mundo aplicaría eso. Mucha gente habla así de un salto que va a dar la tierra, eso. Esa época empezó cuando vino Jesús a la tierra a plantar esa semilla, a traer esas enseñanzas, que si todos seguiríamos, ya estaríamos ahí. Pero bueno, y otra cosa que quería decir que nosotros somos almas que queremos tener libertad, que somos rebeldes, que queremos hacer como queremos nosotros. Y hasta ahora eso siempre nos ha llevado a sufrir. Y ahora nos damos cuenta que más uno se armoniza con las leyes del Padre, más uno cumple lo que el Padre quiere para nosotros, más es feliz. Entonces, es raro porque menos soy libre de lo que quiero hacer, más me siento mejor y más soy feliz, más me armonizo con las leyes del Padre, más soy feliz. Y en realidad eso, y viene a lo mismo de cuando somos chicos, a veces que nuestro padre con más experiencia nos dice, hijo, por ahí no es el camino, te vas a lastimar, te vas a golpear. Y uno no escucha, y bueno, ahí cae, se lastima y aprendemos así, a la mala, ¿no? Golpeándonos contra la pared. Pero bueno, ahí creo que vamos poco a poco encaminándonos a ese... Antonio había levantado la mano, o Carolina, no sé. Yo solo quería como mencionar acerca de lo que dijiste tú antes, hace un momento, de que un benefactor en un servicio les había dicho que
que ya tenemos el Evangelio, o sea, que el Evangelio es como las instrucciones. Estamos leyendo un libro para el estudio del miércoles, con el estudio que tenemos con César. Entonces me llamó mucho la atención ese libro. Hay una parte una parte donde es como un grupo es un grupo de espíritus que van a hacer un servicio. Entonces se encuentran en determinado punto se encuentran con un espíritu superior. Y estos les hacen unas preguntas al espíritu superior, el cual tenía en su mano un conjunto de pergaminos. Y me llamó mucho la atención porque todos se animaron a preguntarle algo, de los cuales todos tenían como una situación personal que estaban como, digamos, dificultándoles como resolver. Y entonces el espíritu superior agarraba uno de sus pergaminos y les leía un capítulo del Evangelio. Entonces me llamó mucho la atención que todo lo que les preguntaban, él contestaba con algo, o sea, con un capítulo del Evangelio, o con algo, una frase o una parte del Evangelio. Entonces me llamó mucho la atención y comentábamos el otro día aquí, con mi hermana, que todas las respuestas se encuentran ahí. Todas las respuestas se encuentran en el Evangelio. Es cuestión solamente de igual y cuando tengamos como una confusión o que no sepamos cómo afrontar una situación, tenerlo con nosotros y como intencionar realmente la pregunta, lo que estamos viviendo, y si lo abres, en donde te salga el capítulo, donde salga la parte, así random, te va a salir siempre algo que tenga relacionado y a mí no me falla, es como un oráculo, pero como high class, ¿no? Un oráculo, pero de espíritus superiores, no de los otros. Entonces, está muy, nada más quería como comentar eso, ¿no? Que es muy, que es una herramienta que realmente está todo ahí. Gracias, Antonio. El Evangelio de Jesús que está en la Biblia, el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús, puede ser a veces difícil de entender porque está todo escrito en parábolas, aunque yo lo volví a leer después de haber ya tenido el conocimiento de la doctrina espírita y me resultó muy fácil entenderlo, pero tenemos el Evangelio según el espiritismo, que ahí sí son esas mismas enseñanzas, mismas parábolas, explicadas por los espíritus superiores y que es mucho más fácil Con de ejemplos, entender. que es más fácil Con de entender. ejemplos, entonces es más fácil para entender. Ese libro lo deberían leer todos, acá ese libro, el Evangelio, sí. Haciendo promoción, ¿no? Cuando uno hace el Evangelio en el hogar, es exactamente eso, ¿no? Uno abre la página, como nosotros lo hicimos, lo abrimos la página al azar, que realmente no es al azar, porque los benefactores están siempre ahí y siempre trae la enseñanza necesaria para ese momento. ¿Ah? Y si no es para nosotros, en realidad siempre es para nosotros, es también para nuestros hermanos desencarnados que vienen a estudiar, que vienen a nuestros encuentros, ¿no? Entonces, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por sus contribuciones. Como dijo David, este es un tema vasto. Seguramente vamos a regresar en un cierto tiempo. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? De ser indulgentes con los otros, sin olvidar, procurar, ¿no? Callar ante las debilidades de nuestros hermanos, brindando nuestro apoyo. El segundo texto nos dice, ¿no? Brindemos nuestro apoyo, nuestra ayuda en vez de censurar. Seamos compasivos, comprensivos. Emmanuel nos dice, todos necesitamos uno de los otros. Y necesitamos sobre todo comprensión, bondad, estímulo y simpatía. No mirar las faltas de los demás, sino buscar resaltar lo bueno y lo virtuoso, porque todos tienen virtudes. Y así como nosotros queremos que nuestro Padre perdone nuestros errores, nuestras nuestras caídas, ¿ah? Cuando oramos el Padre Nuestro, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Entonces, perdón,
Así como nosotros queremos que nuestro Padre sea indulgente con nosotros, seamos indulgentes con nuestros hermanos, porque no hay nadie que no necesite la indulgencia para sí mismo. Todos nosotros necesitamos la indulgencia de los demás para nosotros. Entonces vamos a acabar nuestro estudio agradeciendo. El señor Sergio dijo que él lo definiría como el amor, la indulgencia. La traduciría en una palabra, amor. No hay más nada que decir. Audio. Entonces vamos a invitar. Permitirnos este momento de oración, de comunión con nuestro Padre amoroso, justo, sabio, Padre misericordioso. Y agradeciéndote a ti, querido Maestro, nuestra fuente de inspiración, nuestro modelo y guía. Agradeciéndote, Señor Jesús, por haber venido hacia nosotros, por haber pisado estas tierras, por habernos traído estas enseñanzas de amor, dándonos el ejemplo de caridad, de amor incondicional hacia nosotros, tus hermanos menores. Tu Señor, que nos enseñaste la indulgencia, jamás criticaste nuestras faltas, Señor. Jamás te quejaste de nuestros errores. Jamás reclamaste, Señor, nuestra inferioridad. Nunca tuviste una palabra negativa. Lo único que nos trajiste, Señor, fue tu amor y tu comprensión. Fue tu benevolencia, cariño sincero, tu compasión. Y hoy, Señor, hoy queremos agradecerte. Hoy unimos nuestros corazones en este sentimiento de gratitud por todo lo que has traído a nuestras vidas, por todo lo que has transformado en nosotros. Mismo que no tenemos mucho para ofrecerte, Señor, te ofrecemos lo mejor que hay en nosotros. Nuestro amor, nuestros deseos de cambio, nuestras ganas de mejoría. Solo eso te podemos ofrecer, Señor. Sabemos que las recibes con amor. Te agradecemos, Señor, por tener vida, por tener familia, alimento, un hogar. Porque día a día nos llenas de bendiciones, Señor. Porque cada día nos da la oportunidad de mejorar, de transformar nuestro ser. Entonces, Señor, oramos para tener tu amor y tu luz. Esta luz que llega de lo alto,
pueda penetrar en nuestros corazones, pueda limpiar cada célula, cada órgano, pueda traernos salud física, pero también salud espiritual. Que pueda iluminar nuestros corazones y nuestras conciencias. Pueda abrirnos los ojos, Señor, a nuestra realidad, a nuestra esencia. Que esta luz pueda hacernos tomar conciencia, Señor, cuán corta, qué corta es nuestra vida en la tierra, de cómo es transitoria. Entonces, Señor, ayúdanos a aprovecharla. Ayúdanos a vivirla al máximo, dirigiendo nuestros pensamientos, acciones y sentimientos hacia el bien, hacia el amor, con la ayuda, la tolerancia, la fraternidad hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a dedicarla al servicio, porque nuestra felicidad, Señor, será tan grande como la felicidad que le demos a nuestros hermanos. De esa forma será medida. Ayúdanos, Señor, que podamos cultivar el amor en nuestros corazones. Gracias, querido Maestro. Gracias porque tu paz nos brinda tranquilidad, serenidad, fuerza, Señor, porque eres nuestro puerto seguro, eres nuestra fortaleza, porque sabemos que en ti podemos encontrar refugio en los momentos de dificultad, de enfermedad, de tristeza, depresión, angustia. Tú eres nuestro refugio, Señor. Ayúdanos a recordarlo siempre, a entregar nuestra vida en tus manos. Oramos, Señor, para tener tu guía, porque sabemos que llegaremos un día a la casa de nuestro Padre, siendo mejores. Si tu mano nos sostiene, si tus ojos nos guían, nos siguen en nuestro caminar, nunca nos sueltes, Señor. Manténnos cerca de ti. Abrázanos, Maestro. Te pedimos, Señor, por todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, especialmente aquellos que están pasando por enfermedades, por condiciones, circunstancias difíciles. Te pedimos igualmente por todos nuestros hermanos en el mundo, aquellos que decidieron conscientemente alejarse de ti, aquellos, Señor, que caminan del lado de la oscuridad, en la ignorancia, en la ceguera. Que el amor de esta oración, Señor, pueda llegar a sus corazones, para que puedan despertar a tu luz y a tu amor. Quédate con nosotros, Señor. Quédense con nosotros, queridos benefactores, y bendíganos con su presencia.